Desde pequeña vi cosas que la mayoría de la gente no ve. Figuras sombrías, seres que me hacían temblar de miedo, con dientes afilados como cuchillas, rostros distorsionados que parecían salidos de las pesadillas más profundas. Pero no fueron solo ellos. También había ángeles, luces que cruzaban la habitación como rayos de esperanza, voces que susurraban cosas que no entendía. Y lo peor, vi gente rogando por la muerte, deseando el final como si fuera la única salida. Esto no fue imaginación. Fue real. Tan real que me acompañó durante años, desde la niñez hasta la juventud, hasta el momento en que el enemigo intentó destruirme de una vez por todas. Estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado y de repente todo se vino abajo. Mi cuerpo colapsó, los dispositivos se volvieron locos, 32 cables conectados a mi cabeza registraron el caos. Caí al suelo, sin vida. No había ángeles esperándome, ni colores vibrantes, ni coros celestiales. No había nada más que vacío. Pero eso fue solo el comienzo. Porque antes y después de eso viví cosas que lo cambiaron todo. Mi nombre es Julie y hoy tenemos con nosotros a la doctora Yalia Marie, una mujer cuya historia con lo sobrenatural es impresionante. Desde pequeña ha tenido un don o mejor dicho, una sensibilidad, que la conecta con realidades que la mayoría de nosotros no vemos. Yalia, bienvenida. ¿Cómo estás? Estoy genial, Julio. Muy agradecido de estar aquí y compartir lo que viví. Estábamos felices de tenerla. Tu viaje es fascinante. ¿Puedes contarnos cómo empezó todo? Desde pequeña tuve esta capacidad de percibir lo invisible. No era solo ver, era sentir, era saber. Y no siempre fue bonito. Un espíritu perspicaz no solo ve lo que es bueno, sino también lo que se esconde en las sombras. Y lo vi. Demonios, ángeles, presencias que se movían por la casa cuando todos dormían. Tenía miedo de cerrar los ojos porque sabía que estarían allí. Recé, pedí ayuda, pero mis padres no entendían. Pensaron que era cosa de niños, de imaginación. Hasta que dejé de hablar. Solo más tarde me di cuenta, esto no era normal. No fue algo que todos experimentaron. Poco a poco entendí que el mundo espiritual era real y yo estaba en medio de él. Vi figuras oscuras, sentí el peso del miedo en el aire, escuché cosas que no tenían explicación. Y eso me persiguió. Hoy, cuando alguien me dice que escucha pasos en una casa vacía o ve sombras moviéndose, sé exactamente de qué está hablando. Porque lo viví. Y su objetivo es siempre el mismo, hacerte sentir miedo. Mi tía, que falleció, me regaló una Biblia y me enseñó a leer pasajes que me calmaban. Fue lo único que me trajo algún consuelo. Pero fue en mi adolescencia, cuando fui bautizado, cuando sucedió algo extraordinario. En el momento en que me sumergí en el agua, vi 2 ángeles pasar volando a mi lado. Fue hermoso, indescriptible. Y pensé, ¿alguien más vio esto? Nadie lo vio. Solo yo. A partir de entonces me acerqué aún más a la fe, a la palabra, a la búsqueda de respuestas. Porque no se detuvo. Hasta el día de hoy veo, siento y percibo el mundo espiritual. Y luego llegó el momento que casi me saca de este mundo. Tenía poco más de 20 años cuando, una noche, mientras dormía, me llevaron a un lugar que no puedo describir con palabras humanas. Era como si mi cuerpo estuviera aquí, pero mi alma estuviera en otro plano. Y lo que vi fue una belleza que no existe en la tierra. Colores que no tienen nombre, luces que no deslumbran, pero involucran. Y voces. Ángeles cantando en perfecta armonía, alabando a Dios con una melodía que ningún artista en este mundo sería capaz de reproducir. Era tan puro, tan perfecto, que no había comparación. Pero no todo fue luz. En otra visión, fui transportado a un escenario de desesperación. Era como si hubiera llegado el fin de los tiempos. Cuerpos esparcidos por todas partes, gente gritando, invocando a dioses que no respondieron. Hindúes que llaman a sus guías, rastafaris clamando por salvación, todo en vano. No hubo ayuda. No había salida. Y lo más aterrador, la gente ya no quería vivir más. Desearon la muerte, pero no llegó. Fue exactamente como está escrito en la Biblia, en Apocalipsis 9, 6. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán.
Siempre he estado escribiendo mis sueños. Y si crees que no sueñas, estás equivocado. Todos soñamos. Lo que queda es recordar. Pídele a Dios que te ayude a recordar, que te permita despertarte un poco más temprano para escribir lo que viste. Porque mucho de lo que sucede en el mundo espiritual se revela mientras dormimos. Somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Tu cuerpo puede estar descansando, pero tu alma puede estar en batalla. Salomón habló con Dios en sueños. No ignores lo que tus visiones puedan estar intentando decirte. A menudo, el sueño precede a la manifestación. Y si prestas atención, podrás entender lo que se avecina. En el mundo físico. Por eso tenemos el poder de revisar un sueño, aunque sea malo. No necesitamos aceptarlo como una sentencia. ¿Entiendes lo que esto significa? Porque lo que sucede en el ámbito espiritual no es definitivo, podemos rechazar lo que no nos pertenece. Y eso es exactamente lo que experimenté en mi primera experiencia cercana a la muerte. No fue solo una vez. Estaba dormido cuando el aliento abandonó mi cuerpo. Vi que todo regresaba a lo que siempre supe que era el cielo, ese lugar donde Dios reina, donde la alabanza resuena día y noche. Vi los colores. Vi los cielos. Estaba en la presencia de Dios. No era una idea, una creencia, lo sentí. Sentí el amor. Sentí a Dios a mi alrededor. Su aura, colores que no existen en este mundo, una sensación de paz que trasciende cualquier explicación. Y supe, con absoluta certeza, que ya no estaba físicamente allí. Estaba en el reino espiritual. Lo recuerdo claramente, esa primera vez, cuando regresé, mi cuerpo todavía estaba allí, pero mi mente ya había sido tocada por algo más grande. Cuando volví en sí lo primero que pensé fue, Dios mío, estoy muerta. ¿Qué será de mi familia? Fue en ese preciso momento que mi cuerpo reaccionó. Como si una fuerza invisible me empujara hacia atrás. Fue como despertar de un sueño profundo, pero no de un sueño cualquiera. Fue como si hubiera renacido. Después de eso, quedé confundido. Asustado. Porque sabía que el mundo espiritual era real. Y no era mi momento. Aún no. Esa experiencia me mostró que la eternidad no es una teoría, es una realidad. Y que nuestras elecciones aquí determinan lo que nos espera en el otro lado. Pero entonces surgió la pregunta, ¿fue después de eso que empezaste a ver espíritus demoníacos? ¿Cómo lo describes en tu libro? Sí. Y puedo contarte cómo fue. En ese momento todavía mantenía una vida de oración. Lee la Biblia. Estaba cerca de Dios. Pero, con el tiempo, la vida pasó. Fui a la universidad, maduré, las cosas cambiaron. Y sin darme cuenta comencé a ceder. No de golpe, sino poco a poco. Al principio todavía era devoto, pero no con la misma intensidad. Entonces conocí a alguien que, ahora sé, era narcisista. Y esta persona fue enviada para hacerme comprometer aún más. Porque, verás, incluso en la universidad, todavía era un psíquico. Vi cosas. Vi demonios caminando detrás de la gente en los pasillos de los dormitorios. Figuras altas y sombrías que aparecían justo antes de que alguien cometiera un pecado. Y pensé, esto es real. No es una broma. Pero con el tiempo me fui distanciando. Cuando salí de la universidad, conocí a este hombre. Y fue entonces cuando todo se vino abajo. Desarrollé una enfermedad misteriosa. Nadie pudo diagnosticarlo. Le hicieron exámenes, ECG, EEG, testigos. Tenía pruebas. Pero los médicos no encontraron nada. Me sentí exhausto, como si me hubieran dado un derrame cerebral delante de mi madre y un amigo. Era como si mi cuerpo se estuviera apagando. Fui al médico con 80 años. Utilicé un monitor cardíaco 3 veces. Hicieron todas las pruebas posibles, incluso aquella en la que iluminaron las válvulas cardíacas. Nada. En un examen tenía 32 cables conectados a mi cabeza. Guardé las fotos hasta el día de hoy. Tuvo convulsiones. Todo empeoró cuando comencé a involucrarme con esta persona. Porque, sin saberlo, le había dado acceso legal a mi vida. Y lo espiritual se manifestó en lo físico.
Mi salud colapsó. Los sueños también se volvieron pesados. Horrible. Soñé con extraterrestres, con pura maldad, con cosas que ni siquiera puedo describir. Pero no conecté los puntos. No me di cuenta de que era por esta relación. Hasta que un día el cansancio me venció. Apenas podía caminar desde el dormitorio a la cocina sin perder el aliento. Necesitaba agua. Caminé hasta allí, tambaleándome y me desplomé. No había nadie en casa. Sentí el aire salir de mi cuerpo. Y luego, morí. No había ángeles. No había colores. No había ningún rincón. No había presencia de Dios. Solo vacío. La nada. Y entonces, de la nada, sentí que el Espíritu Santo me devolvía la vida. Era como si alguien hubiera encendido una luz en la oscuridad. Respiré de nuevo. Me levanté. Llamé al 911. Llegó la emergencia. Mi madre vino corriendo. Le conté lo que había pasado. Pero nadie lo creyó. Hicieron más pruebas. Me pusieron un ventilador. Y aún así no encontraron nada. Me enviaron a casa. Pero lo sabía. Sabía que algo más grande estaba en juego. Y que, si no tomaba medidas, la próxima vez podría ser definitiva. Y luego, incluso después de esa última experiencia aterradora, todavía no lo había asimilado. No entendía que mi conexión con esa persona era, de hecho, una puerta abierta para que el enemigo actuara en mi vida. Hoy estoy absolutamente convencido de ello. Y fue solo después de casi perderlo todo que finalmente me di cuenta. Necesitaba cortar ese vínculo demoníaco de una vez por todas. ¿Pero cómo? ¿Cómo podía dudar alguien que ya había afrontado dos experiencias cercanas a la muerte? ¿Cómo pudo tardar tanto en reaccionar? La verdad es que el diablo no juega en el trabajo. Utiliza estrategias sutiles, casi imperceptibles, para engañarnos. Y fue al investigar sobre espíritus familiares que todo empezó a tener sentido. Estos espíritus, como su nombre indica, son entidades que están vinculadas a nuestro linaje, nuestra historia, nuestros antepasados. Conocen nuestras debilidades, nuestros deseos, nuestras normas. Y usan esto para atraernos, para atraparnos en relaciones tóxicas, en acuerdos invisibles que nos esclavizan. Recuerda ese versículo que dice, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Así es. Pero ¿qué pasa cuando no fue Dios quien lo unió? ¿Y cuando apareció el enemigo, disfrazado de destino, de casualidad, de amor? En mi caso, incluso antes de entablar esa relación, comencé a ver señales. Sueños repetitivos sobre esa persona. Tus iniciales en las matrículas. Tu nombre sonando en la radio. Pequeñas oportunidades, que en realidad eran trampas. El enemigo es un maestro en hacer que el mal parezca bueno, en convertir el veneno en miel. Y me caí. Caí porque, en el fondo, quería creer que era Dios guiándome. Pero Dios no actúa así. Él no nos lleva a lugares de destrucción. No nos entrega a personas que chupan nuestra vida, nuestra paz, nuestra salud. Y mira lo que me pasó a mí, de un momento a otro ya no podía caminar más. Una mujer activa, bailarina, llena de energía, reducida a una sombra de lo que era antes. ¿Cómo podría ser esto normal? ¿Cómo podría ser una coincidencia? No lo fue. Fue un ataque espiritual. Un ataque que solo se intensificó porque ya había creado un vínculo con esa persona, un vínculo del alma, como lo llaman. Y romper ese vínculo no es fácil. No se trata solo de terminar una relación. Es luchar contra una fuerza que ya está instalada, que ya tiene raíces profundas. Por eso, después de esa ruptura, terminé en otra relación similar. Porque era el mismo espíritu, disfrazado de otra persona. El diablo no se rinde. Él envía a alguien que aceptarás, alguien que te resulte familiar, alguien que conozca tus gustos, tus miedos, tus debilidades. Y luego piensas, esta vez será diferente. Pero no lo es. Es la misma trampa. La única manera de ganar es hacer lo contrario de lo que espera el enemigo. Si quiere que te hundas en la depresión, levántate. Si quiere que caigas en adicciones, huye de ellas. Si quiere que sigas en una relación tóxica, vete.
No hay lugar para la complacencia. No hay tiempo para la lástima. El diablo no tiene piedad y nosotros tampoco. No cuando se trata de nuestra alma. Mucha gente quiere poner excusas para la persona narcisista, el manipulador, el abusador. Ah, pero él no sabe lo que está haciendo. Pero ya sabes. O, si no lo sabes, lo están utilizando quienes sí lo saben. Y esto es aún más peligroso. Tuve una experiencia cercana a la muerte lejos de esa relación, en comunión con Dios. Fue una paz indescriptible. Pero cuando estaba cerca de esa persona, era todo lo contrario, oscuridad, asfixia, muerte. No lo saben o no quieren saberlo, pero su objetivo es claro, sacarte del camino que Dios ha marcado. Y creo firmemente en la promesa de Joel, restauraré los años que comió la langosta. Dios devuelve lo robado. Devuelve tiempo, salud, alegría. Pero para lograrlo, debemos hacer nuestra parte. Necesitamos limpiar nuestra casa, expulsar a los espíritus inmundos, no mirar atrás. ¿Recuerdas a Lot? Su esposa miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Inútil. Esto es lo que sucede cuando no cortamos los lazos con el pasado. Cuando finalmente entendí que estaba lidiando con espíritus familiares, con fuerzas que venían de mi linaje, tomé una decisión, ya no quería eso en mi vida. Y lo primero que hice fue entregarme completamente a Dios. No fue fácil. Pero cuando llegas al punto de decir basta, cuando el dolor es mayor que el miedo, entonces te rindes. Y Él te levanta. Te lleva a un lugar que nunca imaginaste. Pero se necesita voluntad. Se necesita santa ira, indignación. Tienes que mirar atrás y decir, esto ya no me va a controlar. Y hoy, cuando miro todo lo que he pasado, veo que no fue en vano. Dios usó mi dolor para enseñarme, fortalecerme y prepararme para ayudar a otras personas. Porque esta batalla no es solo mía. Nos pertenece a todos. Y la victoria comienza cuando decidimos no darle más espacio al enemigo. Cuando elegimos creer que Dios es más grande. Cuando nos levantamos, aunque estemos temblando, y decimos, ya basta. No voy a vivir más así. Porque cuando la oscuridad parece más espesa, es precisamente allí donde la luz de Dios brilla con más fuerza. Y lo sé porque he vivido cada segundo de esta verdad. No fue fácil reconocer que el enemigo estaba usando personas, situaciones e incluso mis propias debilidades para mantenerme atrapado. Pero Dios, en su infinita misericordia, me ha mostrado que incluso las heridas más profundas pueden convertirse en herramientas de liberación, para mí y para ti. Hoy, a través del libro Cuando Satanás juega a Cupido, comparto este viaje de sanación, exponiendo las estrategias espirituales detrás del narcisismo y cómo el enemigo usa relaciones tóxicas para desviarnos del propósito de Dios. Porque, querida alma, no estás sola en esta lucha. Lo que yo experimenté, muchos de ustedes también lo están experimentando, y es por eso que estoy aquí, en las redes sociales, en YouTube, TikTok y Facebook, como la doctora Yaya Marie. Para recordarte una cosa, Dios no ha terminado su obra en ti. Y si pudiera resumir en una sola lección todo lo que aprendí desde pequeño hasta hoy, sería esta: no te rindas con Dios, porque Él nunca se rindió contigo. Incluso cuando no viste una salida. Incluso cuando las voces a su alrededor decían que era imposible. Incluso cuando el propio enemigo susurró que no merecías ser libre. Dios estaba allí, trabajando entre bastidores, preparando su victoria. Por eso hoy te invito a que te levantes conmigo. No importa por lo que hayas pasado, no importa cuántas veces hayas caído, tu historia no termina aquí. Y para sellar esta verdad, oremos juntos, porque la oración es el arma que rompe cadenas y abre puertas que ningún hombre puede cerrar. Padre, te alabamos porque eres fiel, incluso cuando nosotros no lo somos. Señor, confesamos que muchas veces hemos estado ciegos, pero hoy declaramos que tus ojos están sobre nosotros. Padre, te pedimos, rompe toda cadena, todo bloqueo espiritual, toda influencia maligna que nos ha impedido vivir la plenitud de tu propósito. Ciega los ojos de los espíritus que nos rodean, Señor, y abre los nuestros para ver solo tu verdad. Que los planes de Satanás sean frustrados y que tus planes, buenos, perfectos y placenteros, se establezcan en nuestras vidas. Restaura, oh Dios, lo que nos robaron, el tiempo perdido en relaciones vacías, las oportunidades desperdiciadas, la paz que nos fue arrebatada.
Así como hiciste con Job, con José, con la mujer con flujo de sangre, devuélvenos el doble, Padre. Crea en nosotros un corazón puro, renueva en nosotros un espíritu firme. Y que a partir de hoy ya no podamos vivir como víctimas, sino como vencedores, porque mayor es aquel que está dentro de nosotros. En el nombre de Jesús declaramos, hecho está. Amén. Si este mensaje te tocó el corazón, asegúrate de buscar más. El libro está disponible, los vídeos están ahí para fortalecerte y estoy aquí para recordarte. Tu libertad ya ha comenzado. Suscríbete, comparte y vuelve a consultar con frecuencia, porque tu victoria es nuestra victoria. Y que Dios los bendiga abundantemente, hoy y siempre. Nos vemos pronto.